Buenos días jóvenes, estudiantes de octavo grado. Es un gusto poderles saludar en este fin de semana. Espero que todos se encuentren muy bien. Ya iniciamos el segundo parcial del segundo semestre. En este fin de semana vamos a estudiar el tema número 1, la nutrición. Según la Organización Mundial de la Salud, la nutrición es la ingesta de alimentos con relación a las necesidades dietéticas del organismo. Es decir, que la nutrición no solo significa ingerir alimento. Nosotros debemos de ingerir alimento siempre tomando en cuenta o que vaya en relación a nuestras necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición implica una dieta saludable y equilibrada. Pero lo más importante es que debe de ir combinada con ejercicio físico. Todas las personas, no importa la edad, no importa si tiene enfermedades de base, todas las personas debemos de tener una dieta saludable y equilibrada. Y debemos de hacer actividad física, porque una mala nutrición puede aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, disminuir la fertilidad, reducir la inmunidad, alterar el desarrollo físico y mental del organismo. En otra palabra, si nosotros nos nutrimos mal, vamos a enfermarnos. Nos vamos a enfermar y nosotros nos vamos a ver afectados en nuestro crecimiento y desarrollo físico y mental. Entonces, aquí hay una imagen de unos alimentos sanos que nosotros debemos de considerar para una dieta saludable, y la otra imagen es de actividad física. Una buena alimentación más actividad física, vamos a tener una buena salud. En la nutrición existe un concepto muy importante que es la pirámide alimenticia. Según la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la pirámide alimenticia es la clasificación de los alimentos que orienta a la población para que consuma alimentos saludables. En la parte baja o base de la pirámide se colocan los alimentos que se deben consumir en mayor cantidad. Y en la parte superior, o sea, el pico de la pirámide, los alimentos que se deben de consumir en menor cantidad. La pirámide alimenticia se distribuye en 5 niveles a partir de la base. El primer nivel, que sería la base, se encuentran los cereales, el pan, las papas y las legumbres frescas. Es decir, que estos alimentos nosotros debemos consumirlo en mayor cantidad. En el segundo nivel se agrupan las frutas y verduras. En el tercer nivel se ubica en el centro de la pirámide y ahí se sitúan los lácteos, las carnes como mariscos, pescado, pollo, también los huevos y las leguminosas secas. Es decir, que aquí están las proteínas y en el segundo nivel están las vitaminas y en el primer nivel están los carbohidratos. En el cuarto nivel es un compartimiento relativamente pequeño, donde se agrupan los aceites, las grasas, mantequilla, margarina y alimentos vegetales que contienen grasa como las aceitunas, nueces, almendras, entre otros. Aquí, en el cuarto nivel, tenemos los lípidos o grasas. Y en el quinto nivel es el último, y aquí se encuentran los alimentos que contienen azúcares y que se deben de consumir en menor cantidad. Entonces, en el primer nivel tenemos los carbohidratos. Estos alimentos tienen carbohidratos. En el segundo nivel tenemos las vitaminas y minerales. Las frutas y las verduras tienen vitaminas y minerales. Bueno, las frutas también tienen carbohidratos.
forma de fructosa. En el tercer nivel encontramos las proteínas. En el cuarto nivel tenemos los lípidos y grasas. Todos estos alimentos tienen lípidos y grasas. Y en el quinto nivel tenemos los alimentos que contienen azúcares, que es lo que debemos de consumir en menor cantidad. Y aquí está la pirámide alimenticia. Entonces, en el primer nivel, los cereales, pan, etc. En el segundo nivel, las frutas, verduras. En el tercer nivel, los lácteos, carnes. En el cuarto nivel tenemos los aceites, etc. Y en el quinto nivel tenemos los azúcares como las donas, los dulces, etc. Entonces, la dieta según la edad. Según la Organización Mundial de la Salud, los jóvenes y adultos deben seguir una dieta equilibrada y para ello se recomienda lo siguiente. 1. Comer frutas, verduras, frutos secos y cereales integrales al menos 400 gramos, es decir, 5 porciones de frutas y hortalizas al día. Entonces, todos los jóvenes y adultos debemos de llevar estas recomendaciones a cabo para tener una buena salud. También debemos de limitar el consumo de azúcares libres, al menos un 10% de la ingesta calórica total. Esto equivale como a 50 gramos. Limitar el consumo de sal, al menos en 5 gramos al día. La sal causa mucho daño a nuestro organismo. Aproximadamente una cucharadita y consumir sal yodada de preferencia. Y limitar el consumo de grasas al 30% de la ingesta calórica diaria. Las grasas no saturadas presentes en alimentos como aguacate, frutos secos y aceite de oliva son preferibles, son buenas. Pero también encontramos otro tipo de grasas, las saturadas, que es la que encontramos en las carnes, mantequilla, aceite de palma, de coco, la nata, etc. Que esas sí son dañinas. Y por favor, no a la comida chatarra. No debemos de consumir estos alimentos porque estos nos producen mucho malestar en nuestro organismo y así nos puede provocar enfermedades. Para los lactantes y niños, la Organización Mundial de la Salud recomienda lo siguiente: alimentar a los lactantes exclusivamente con la leche materna durante los primeros 6 meses de vida. Eso es lo obligatorio, alimentar al recién nacido por lo menos 6 meses de vida, los primeros 6 meses de vida. Hay personas que le dan 1 año hasta año y medio, pero lo recomendable mínimo son 6 meses. Continuar la lactancia materna al menos hasta los 2 años. O sea, si se puede alimentar a recién nacido hasta los 2 años con leche materna, es lo mejor. A partir de los 6 meses de edad, debe introducirse en la alimentación del bebé alimentos complementarios, como puré o jugos de diferentes frutas y verduras. Siempre sin dejar la lactancia materna. También debe de evitar añadir sal o azúcar a los alimentos complementarios. Estas son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para los lactantes y niños. Factores que provocan tener malos hábitos alimenticios. El aumento en el consumo de alimentos procesados. O sea, esos que vienen en lata, esos alimentos son procesados y pueden traer consecuencias si las personas lo consumen en mayor cantidad. El cambio de estilo de vida, es decir, la falta de ejercicio físico, el consumo de comida chatarra, entre otros, esto provoca o son factores que provocan tener malos hábitos alimenticios. También otra sería la urbanización, que ha dado lugar a un cambio en estos hábitos. ¿Cuáles son las enfermedades asociadas a la mala nutrición? Tenemos la anemia, el estreñimiento, anorexia, la bulimia,
el sobrepeso y la obesidad. Pues la anemia se produce por la disminución de hemoglobina en la sangre, donde el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos que suministran el oxígeno a los tejidos corporales. Entonces se necesita ciertas vitaminas, minerales y nutrientes para producir suficientes glóbulos rojos como el hierro, la vitamina B12 y el ácido fólico. El estreñimiento es una alteración que consiste en el exceso de retención de agua en el intestino grueso, causando el endurecimiento de las heces, lo cual dificulta la expulsión de las mismas, y una dieta en fibra previene el estreñimiento. La anorexia es un trastorno nutricional de origen psicológico. Se caracteriza por el rechazo de los alimentos y se observa habitualmente en jóvenes y suele ir acompañado por vómito provocado y el adelgazamiento extremo. Esto ocurre mucho con las chicas jóvenes que quieren tener o quieren mantenerse en forma o estar muy delgada por prejuicio de la sociedad, etc. La bulimia es un trastorno alimenticio psicológico en el que el individuo consume comida en exceso y luego se arrepiente y elimina el exceso de alimento a través de los vómitos o utiliza laxantes como el Citrolac. El sobrepeso y la obesidad pues es la acumulación anormal o excesiva de grasa que suele desencadenar problemas de salud. Vamos a hablar de sobrepeso y obesidad en Honduras. Entonces, cerca del 56% de las mujeres está en sobrepeso y un 24% en obesidad. Los hombres están un 47% de sobrepeso en Honduras y un 12% en obesidad. Y entre ambos sexos, o sea, la población neta en Honduras, el 52% están en sobrepeso y un 18% está en obesidad. ¿Por qué? Por el alto consumo de comida chatarra y por la falta de actividad física. Entonces, ahora vamos a calcular el índice de masa corporal, que este es un indicador para evaluar el estado nutricional de las personas. Aquí se establece una relación entre el peso y la estatura. Se calcula dividiendo la masa de una persona en kilogramos por el cuadrado de su estatura en metros. Entonces, para calcular el índice de masa corporal, vamos a dividir la masa en kilogramos, no en libras, sino en kilogramos, y lo vamos a dividir entre la estatura en metros. Pero antes de hacer la división, tenemos que elevar al cuadrado primero la estatura. En metros lo elevamos al cuadrado. Más adelante les voy a explicar un ejercicio. Entonces, esta es la fórmula para calcular el índice de masa corporal. La masa en kilogramos entre la estatura en metros cuadrados. Antes de hacer la división, primero elevamos la estatura en metros, lo elevamos al cuadrado. Y según la Organización Mundial de la Salud, una persona que tenga un índice de masa corporal igual o superior a 25 se determina en sobrepeso. Es decir, que esa persona está en sobrepeso. Una persona con índice de masa corporal igual o superior a 30 determina obesidad. Es decir, esa persona está obesa. Una persona con índice de masa corporal menor a 18.5 está en bajo peso. Y una persona con índice de masa corporal entre 18.5 y 24.99, esa persona tiene un peso normal. Ahora le voy a explicar un ejemplo de cómo calcular el índice de masa corporal. Doña Juana, la madre de José, quiere saber si tiene sobrepeso. La estatura de Doña Juana es de 1.60 metros y su masa es de 70 kilogramos. ¿Tendrá sobrepeso Doña Juana? ¿Y por qué? Entonces, veamos la estatura, está en metro, que es 1.60, muy bien, y la masa tiene que estar en kilogramos, 70 kilogramos. Entonces, aquí tenemos los datos, la masa es igual de 70 kilogramos y la estatura es de 1.60 metros. Vamos a calcular el índice de masa corporal. Entonces, utilizamos la fórmula que ya les expliqué.
colocamos la masa de doña Juana, que es de 70 kilogramos, entre 1.60 metros al cuadrado. Antes de hacer la división, vamos a elevar primero el 1.60 metros al cuadrado, es decir, 1.60 por 1.60. Repito, elevar al cuadrado sería lo mismo de 1.60 por 1.60 y eso es igual a 2.56. Una vez que lo hemos elevado al cuadrado, hacemos la división. 70 entre 2.56 metros cuadrados. Y el índice de masa corporal de doña Juana es de 27.34 kilogramos sobre metros al cuadrado. Entonces la respuesta de este ejemplo sería que doña Juana tiene sobrepeso porque su índice de masa corporal es superior a 25, como lo habíamos dicho acá. Un índice de masa corporal igual o mayor a 25 determina sobrepeso. Entonces, doña Juana presenta sobrepeso. Bien, la asignación 1 de este segundo parcial es, van a calcular su índice de masa corporal utilizando esta fórmula. Deben de guiarse con el ejemplo anterior. Y también deben de calcular el índice de masa corporal de 2 personas más. Puede ser sus papás, sus hermanos o 2 amigos. Es decir, que ustedes me van a presentar su índice de masa corporal y el de 2 personas diferentes. Y de acuerdo a las recomendaciones para una dieta nutritiva, van a elaborar un menú del fin de semana ideal y van a utilizar este esquema. Es decir, que en esta tabla van a escribir el desayuno que tuvieron hoy sábado, la merienda, por si aplica. Si no aplica, pues no escriben nada. El almuerzo de sábado, la merienda y la cena del sábado. Van a escribir acá lo que ustedes han consumido el sábado. Y aquí van a escribir lo que ustedes han consumido el domingo. Repito, van a escribir el desayuno del sábado, el desayuno del domingo, meriendas, si aplica, si no aplica, pues no escriben, el almuerzo del sábado, que comieron en el almuerzo del domingo, que cenaron en el sábado y que cenaron en el domingo. Esa es la segunda asignación. Recuerden que deben de escribir su nombre completo en todas las páginas de su tarea, así como su curso y sección, para que no pierdan puntos. Tampoco olvides que te queremos estudiando en casa. Cualquier duda, me escriben por favor.